Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan. Juan 14. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Que nuestro Señor nos ayude en esta mañana. Que sea Él el que tome el control de este servicio. No somos nada. Solamente somos instrumentos, vasos en la mano del Señor. Que su palabra fluya en los corazones de los necesitados y de los afligidos. El mensaje lo que pasa es que vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que yo traje un mensaje por la gracia del Señor relacionado con el tema que es el Espíritu Santo. Y la palabra se dio, fue fluyendo y fue haciendo una demarcación de qué es el Espíritu Santo. Y ahora con la ayuda del Señor podamos ahora tener otro tema relacionado con el Espíritu Santo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Pero también antes de entrar ahí, en el mensaje veamos a Dios. Es un mensaje muy bonito. Y vean esto, veamos a Dios. Ese mensaje es muy bonito, es sencillito, pero va a ser como la apertura de lo que Dios hoy, no soy yo, de lo que Dios hoy pueda traer a su pueblo, al que necesita la palabra. Leemos entonces las Santas Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dije, ¿no? Sí. Damos inicio. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, su discípulo, el apóstol: Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstrame el Padre y no basta. Ahí solamente quiso decir: nos satisface. Amado Padre Celestial, en esta dulce mañana, Señor, nos llegamos delante de tu presencia, Padre amado, para honrarte, glorificarte, adorarte, Señor, con nuestras debilidades y nuestros errores, Señor, nuestras fallas, Padre amado. Venimos delante de tu presencia, Padre, porque sabemos que tú eres el único, Padre, que nos puedes ayudar en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, Señor. Oh Dios Todopoderoso, tú eres el mismo de ayer, hoy, por siempre de los siglos. Y sabemos, Señor, que aún estás ahí, Padre amado, en la puerta del redil, Señor, esperando por cada uno de tus hijos, los que aún no han llegado o no han tomado decisiones, Padre amado.
Pero aquí está un pueblo, Señor, especial, Señor. Hermanos y hermanas, Señor, cargados, Señor, de tu amor, Señor. Sabiendo que en este lugar es el único refugio, Padre, donde podemos encontrar tu palabra, Señor, y podemos regocijarnos contigo, Padre amado, y decir: oh Padre, he aquí estoy yo, Señor. Lléname de ti, Señor, porque sin ti no somos nada. Sin ti no podemos caminar en este mundo lleno de pecado y de perversión y todas estas cosas, Señor. Oh, bienaventurados los que creen en Él sin que lo hayan visto, Padre amado. Dios Todopoderoso, bendice este servicio en esta mañana, Señor. Toma tú el control de todas estas cosas, Señor. Sea usted cuidadoso conmigo, Padre amado. Oh, Señor, pasa el carbón encendido por mis labios, Padre amado. Háblale a tu pueblo amado. Llévale el mensaje, Señor, que tú quieres que ellos escuchen esta mañana. Cada quien tiene su necesidad, Señor, pero tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Levanta el afligido, Padre amado. Sana al enfermo, Señor, porque tú eres el sanador por excelencia, Padre amado. Te lo pedimos todo esto, Señor, en tu dulce y santo nombre, en el nombre más glorioso sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto dice un amén? Gloria a Dios. Oh, Señor, yo me siento contento hoy. Se me quitaron los nerviosismos, se me fueron. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. ¿Cómo están en la victoria? Amén, gloria a Dios. Ahora fíjense, le hablé del mensaje, veamos a Dios. Aquí el profeta dice, en este momento dice que él va a escoger o escogió 4 formas de mostrarle a Dios. Él dice que puede de muchas formas, pero él en este mensaje, por el Espíritu Santo, llevó a exposición diciendo 4 formas de ver a Dios. 1, tomar a Dios en su universo, si lo quieren anotar. 2, Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en su pueblo. Amén. Hermano, por donde quiera que nosotros pasemos o estemos o estamos, ahí está Dios. Quizá no podemos tener la visión o a nivel la parte espiritual de captar a Dios en algún lugar, pero yo esta mañana digo, aquí está Dios. Dios está ahí en ustedes. Pero ¿quién creó o quién hizo todas las cosas? Dios. El universo, el sistema, todo fue una creación divina de Dios. El hombre, dentro de su conocimiento, podemos llegar a tener información de la creación de muchas cosas. La formación de la Tierra, la formación de las estrellas, la formación de los esteroides, toda esa cosa, esteroide otra cosa. Las lunas, los satélites, todo eso podemos tener un conocimiento científico. Lo que no podemos saber, cómo ese conocimiento vino a dar origen, porque el origen es divino, el origen es algo de Dios. El mundo de hoy en día anda
tratando de saber y saber cosas que si yo me pongo a ver, ¿para qué? A la larga, yo no quiero decir que las investigaciones no sean buenas, no. Eso es una parte que Dios dejó a nosotros en la tierra para podernos estar aquí. Por ejemplo, las medicinas, eso es una parte que Dios dio a los seres humanos. Mira, bueno, aquí tienes el médico, la persona que se prepara, la persona que nos prepara, hace la ropa. Eso todo tiene su principio, un principio de un conocimiento, bien sea por ensayo y error, experimental, pero la ropa, lo que usamos, todo eso viene a través de un principio de conocimiento científico. Pero Dios está en todo lugar. Dios está en la naturaleza. Fíjense, en el libro de Job, el varón Job, el libro más antiguo de la Biblia, dijo algo así: si tan solo supiera dónde vive, iría y tocaría a su puerta, y me gustaría hablar con él. Él logró hablar con Dios. Dios le dijo que ciñera sus lomos como un hombre, porque iba a hablar con él, y descendió en un torbellino y habló con Job. Dios se presentó ahí cuando él dijo que quería hablar. ¿Y dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas? Y Job dijo: Señor. Pero fíjense, Dios está en la naturaleza. Dios está en todos lados. Los animalitos, en todas las especies, cuando se acerca a una situación de catástrofe o algo así, ellos perciben eso, ¿cierto? Es una cuestión de la naturaleza. Es algo intrínseco, instinto se le dice, instinto, donde el animal puede percibir cualquier cambio atmosférico, temperatura, presión, no lo sé. Yo sé que nosotros podemos tener en un equipo, un avión, un carro, sensores de todo tipo, pero esos animalitos tienen sensores que pueden detectar cualquier cosa y ellos pueden tomar acciones o correcciones sobre eso. Y las personas en la antigüedad utilizan a veces los animalitos para ver si hay algo que se está percibiendo. Y la ciencia también lo utiliza para otras cosas más malas. Pero así es. Fíjense, aquí el hermano Branham hace un testimonio de un niño que él quería ver a Dios. Y le hacía preguntas a todo el mundo: ¿cómo hago para ver a Dios? ¿Cómo hago para ver a Dios? Y ni su maestra de la escuela dominical, ni sus compañeros, ni el predicador, ni el pastor le dieron la respuesta. Y voy a leer este texto que dice aquí. Y entonces él estaba con un anciano pescando, y el anciano pescador dejó de remar y le dijo: ¿qué será, hijo? Y él le dijo: me di cuenta que usted observaba ese arco iris y me han dicho que eso lo puso Dios allá arriba. Él le dijo: eso es verdad, mi hijo. Entonces él le preguntó: si Dios es tan grande, ¿alguien puede verlo? Y el anciano pescador abrazó al niño y dijo: bienaventurado seas, hijo mío. Déjame decirte algo. Todo lo que he visto en los últimos 50 años ha sido Dios. Había tanto de Dios en su interior que podía verlo en lo de afuera. Esa es la única forma en la que usted podría ver a Dios, teniéndolo dentro de usted. Dejar de verlo con sus ojos y Él mismo se declarará. Amén. No sé si captó esa parte. Si nosotros buscamos a Dios de una manera visual, así, ¿sabe? Mira, ¿dónde está Dios? Quiero ver la forma. No lo va a encontrar. El anciano está diciendo que tenemos que tener tanto de Dios de adentro para poder ver lo que está afuera.
Y eso, perdón un momento, eso si nosotros nos sentamos a ver todas las cosas de la naturaleza, uno a veces dice, oh Señor, todas estas cosas fueron creadas por ti. La naturaleza, los animales, los árboles, todo. Y cada uno tiene en ellos su propósito de caminar, de hacer esto, el ave, el antílope, todo. Todo fue creado por Dios. Y nosotros vemos eso como que lo vimos y ya. ¿Cuántas veces nos hemos visto perritos, gatitos por ahí tirados al abandono, pasando situaciones difíciles? Y es una creación de Dios. ¿Ve? Pero tanta es la maldad que hay, que ya el hombre hasta los animalitos no le hace caso. Hasta la especie humana ya nosotros tampoco le hacemos caso. Cuando lo vemos ahí tirado, y eso también es una creación de Dios. Amén. Humanamente. Pero fíjense, si ustedes solo se fijan en la naturaleza, cómo se mueve Dios en su universo, cómo es que la tierra está inclinada solo un poco inclinada un poco para juntar el viento caliente y el viento frío, para producir la lluvia que riega sus cultivos. Dios vive en su universo. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Él estaba comentando, el hermano Branham, de que un día estaba en la montaña y había una ardilla chichando, dice él, con un ruido, y él decía, ¿qué le pasa a esa ardilla? ¿Qué le pasa a esa ardilla? Y él pensaba que era él, que su presencia estaba fastidiando a la ardilla. Y se percató que no, que la ardilla estaba chicheando o chillando, como le decimos nosotros aquí en criollo, porque había un águila cerca. Y esa águila se le quedó viendo, y él amaba mucho a las águilas, dice el profeta. Y se dio cuenta que esa águila estaba en un lugar, decía él, vulnerable. Podía yo acercarme con un rifle, dispararle. Pero él decía, no, ese águila está tan grande que Dios está ahí, y seguro que antes que yo me dé la vuelta ya esa águila haya partido o arrancado su vuelo. Y él se asombra cuando esa águila toma su vuelo, y él dice que hizo dos alateados, sí, dice, 2 o 3, y después tiró sus alas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y comenzó a surcar por los aires, y el aire lo fue levantando poco a poco, a medida que ibas moviéndose las corrientes de aire, el águila fue levantando con las alas extendidas. Solamente hizo 2 sacudidas o 3 sacudidas y se levantó con sus alas. Hasta que después llegó hasta el firmamento y vio fue un puntico. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que ser sacudidas, hermano? Para salir de aquellos lugares que estaban chicheando como la ardilla. Para salir de aquellos lugares quizás denominacionales donde todo era una chilladera, todo eran unas cuestiones extrañas. Pero Dios le trajo a ustedes las alas del Nuevo y el Viejo, del Antiguo y el Nuevo Testamento, y solamente la estiró, y la naturaleza hizo su trabajo. Amén. De manera que, ¿cuántos aquí somos águilas? Amén. Extienda sus alas y deja que la naturaleza de Dios lo levante para remontar sin hacer mucho esfuerzo. Si usted ve, mira que la cosa está difícil, que la economía que viene a pie, extienda sus alas y Dios lo va a ir levantando. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, incluso en los mismos, en la parte del árbol o de la planta, cuando hay invierno o verano, ellos toman su condición. Ella se prepara para recibir un invierno, para recibir un verano, que es que la savia baja para que la planta no muera durante el implacable frío, y después cuando viene la temporada o el tiempo, la savia sube
y entonces la planta comienza a hacer ese tipo de trabajo. Eso es Dios. En su naturaleza es Dios. Dios hace todas esas cosas, hermano. Oh, cuán grande es Dios. Amén. Fíjese. Ahora, Dios está en su universo, ¿verdad? Dios hace todas las cosas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿cierto? De manera que Dios, si queremos buscarlo de esta forma, Él está en todas partes. Él está en todas partes. En el comportamiento de los animales, las plantas, el viento, Él está en todas partes, hermano. A veces la naturaleza hace su trabajo, pero es producto de algunas modificaciones que han ocurrido en su entorno, bien sea provocado o no. A veces las catástrofes naturales es parte del cambio de la naturaleza, pero cuando eso ocurre es porque viene un crecimiento nuevo, un cambio nuevo para algo. Eso es Dios haciendo todo su trabajo en su universo. Ahora, Dios en su palabra. ¿Cuánto lo creen? Fíjense, Dios en su palabra. Es seguro que Dios está en su universo. ¿Usted cree eso, verdad? O pudiéramos tomar horas solo para eso, pero debemos pasar al otro punto, que es el Dios en su palabra. Fíjense, Dios está en su palabra. Ahora, ustedes miran alrededor del universo y verán a Dios. Seguro que lo verán. Dios está en su universo, pero Dios está en su palabra. Dios cumple su palabra y eso es lo que hace a la Biblia real. Por eso es que podemos retar a cualquier ateo, incrédulo, mahometano, bautista, hechicero, espiritista o cualquier otro en el nombre del Señor Jesús y vivificar esta palabra, porque Dios está en su palabra. Amén. La Biblia dice, Dios está en su palabra. Eso es cierto. Amén. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y Dios. Amén. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así es. Él era la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios y Dios está en su palabra. Amén. La palabra es como una semilla. ¿Sí? Ahora, ustedes dice el hermano aquí, usted se refiere a las personas en el momento, ustedes de la costa del norte, del oeste, son buenos agricultores. Tomen por ejemplo un naranjo, cuando ustedes lo tienen por primera vez, es una semilla y plantan esa semilla, van a producir un naranjo. En esa semilla está la información de que va a ser un naranjo, ¿cierto? E incluso dice el profeta que en esa semilla está la información de qué cantidad de naranjo va a dar esa planta o ese fruto. Amén, así es. Fíjense, ¿saben ustedes que cada naranja que este árbol llegara a producir ya está allí cuando solo mide 1 pulgada de alto? ¿Sabían eso? Dice el profeta. Seguro que así es. ¿Y de dónde proviene esa información? De Dios. Amén. Ahora, el punto al ser plantada, ella tiene que extraer o succionar agua de la tierra para adquirir los nutrientes. Ella extrae agua de la tierra y debe de beber más de su porción normal, porque tiene que producir y cada vez bebe agua para producir las ramas. Eso es la naturaleza. Tú siembras la semilla, tienes que darle agua para que él pueda crecer. Así es el creyente, dice el profeta. Él es plantado en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí plantados en la palabra de Dios? Amén. Si tiene necesidad de algo, solo bebe y produce. Bebe y produce. Cuando un hombre es lleno con el Espíritu Santo, amén, todo lo que necesita durante el viaje de su vida ya está en él. Oye, esto es...
Cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo, todo lo que necesita en su vida ya está en él. Amén. Lo único que debemos hacer es beber, beber y beber hasta que lo recibamos. Nosotros estamos plantados en Cristo Jesús. Y mi interpretación de esto es que Él es la fuente inagotable de la vida. Amén. Yo creo eso con todo mi corazón, hermano. De manera que si la semilla necesita el agua para poder crecer, el creyente necesita de la palabra de Dios. Beber, beber y beber. ¿Qué debemos beber? La palabra. La palabra. Gloria a Dios. Déjame contarle una anécdota que me pasó en el trabajo. Estaba en el trabajo y me dicen, señor Stewart, ¿usted cree en Dios de qué forma? Y yo le digo, bueno, la forma como yo lo dice la palabra. Pero la muchacha que me estaba haciendo, me estaba interrogando, lo estaba haciendo le sentí con una condición de risa, y toda era una risa, y se reía y esto. Y yo comienzo a hablar con ella y le digo, ¿tú crees en Dios? Dice, por supuesto. Y yo, ¿seguro? Sí. Y le digo, ¿y cómo sabes tú que Dios sabe que tú le crees a Él? Entonces me dice, bueno, porque yo hago esto y hago esto. Y le digo, no. Le digo, mira, el que cree en Dios tiene que saber quién es Dios y para qué estamos aquí. Y como la chica estaba en el área de informática, yo le mostré una impresora, o una impresora esta grande. Le digo, eso que está ahí es una impresora, ¿verdad? Sí. Y yo paso y, bueno, es una impresora. Pero el que no sabe qué es eso, dice, es una impresora, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso es para imprimir. Pero ¿cómo hago yo para llegar a esa impresora para que haga lo que tenga que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que los venezolanos no hacemos. Nunca leemos los manuales de los equipos o de cualquier cosa que venga. Entonces, para yo saber cómo funciona esto, yo tengo que agarrar el manual de instrucción. Y con el manual de instrucción me doy cuenta la capacidad de la máquina, las bondades. Mira, y esto hace esto y imprime para adelante, imprime para atrás, imprime colores y eso, y ya está informático, comienza a tocarle y comienza a buscar el botoncito, ¿verdad? Sí. Bueno, Dios tiene un manual de instrucción. Y es la Santas Escrituras. Yo no sé de dónde me salió eso, hermano. Y la muchachita se quedó, fue con los ojos así. Y después me tuve que salir porque al rato estaba llorando. Gloria a Dios. Pero bueno, seguimos. Entonces, Dios en su palabra, ¿cierto? Ahora, fíjense. Eso es exactamente lo que yo quiero que Él, pienso que Él es. Y cuando estamos plantados en Él, Él es inagotable. Y de allí podemos sacar bondad, mansedumbre, dulzura, paciencia, poder, sanidad y cualquier promesa que producirá exactamente lo que Dios dijo que producirá. La palabra es una simiente. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen eso? Punto 3. Dios en su Hijo. Dios en la naturaleza o en su universo. Dios en su palabra. Hará Dios en su Hijo. Amén. Fíjense. Ahora Dios es en su Hijo. Dios estaba en su Hijo. Dios estaba en Cristo, reconciliándose al mundo consigo mismo. Él es el que dice, eso es lo que dice las Escrituras.
Él es Dios. Dios descendió y vivió en un cuerpo nacido de la Virgen María. Dios mismo se manifestó a través de Cristo para mostrar cuáles eran sus atributos, para demostrar que amaba, para mostrar su paciencia, su poder, para manifestarse a sí mismo. Dios vivió en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. ¿Lo captaron? Dios vivió en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Fíjense. Aquí le hacen un comentario al hermano Branham sobre una joven que le dice que Jesucristo era un hombre, que él era un profeta, pero que no era Dios, decía. Y le dice, y lo reta a decir, yo te voy a decir que él no es Dios, que él pudo haber sido un profeta, un maestro, un mesías, pero él no era Dios. Y el hermano Branham dice, bueno, pruébamelo. Y lo lleva a las escrituras donde, o al escenario no, disculpe, a la escena donde Jesús lloró a Lázaro por la muerte de Lázaro. Y le dice la que estaba contradiciendo al profeta, él lloró como cualquier ser humano. O sea, ¿cómo tú dices que él es Dios? Él lloró. Y el profeta dice, oh Señor, él lloró porque sí, él era 100% humano, pero era Dios vaciado ahí en él. Y fíjate lo que dice el profeta. Cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, lloró, y como usted sabe, si él hubiera sido divino, ahí se lo está diciendo la muchacha, no hubiera llorado. Dijo, hermana, ¿es allí donde usted basa su idea? Ella respondió, sí, Señor, y es verdad, porque cuando él fue al sepulcro de Lázaro y lloró, probó que no era divino. Le dije, su argumento es más débil que un caldo de hecho de la sombra de un pollo que murió de hambre. Bien sabe que no es así. Entonces ella dijo, oh, él fue un profeta, fue un buen hombre. Le dije, Dios estaba en él. Él era un hombre, pero era una persona doble. En cierta medida era hombre, pero el espíritu en él era Dios. Dios estaba en Cristo. Amén. Y le dije, mire señora, voy a usar su propia escritura. Él era un hombre, pero era un Dios mismo. Cuando él fue al sepulcro de Lázaro, lloró como un hombre. Y es verdad. Pero cuando se paró allí, enderezó sus hombros caídos y dijo, Lázaro, ven afuera. Y levantó a un hombre que tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. 4 días de muerto, ya el cuerpo está feo. Era Dios. Amén. Gloria a Dios. Él era un hombre cuando bajó de la montaña con hambre. Sí, Señor. Él sufrió lo mismo que sufres tú cuando tienes hambre. Él sintió necesidades de comer, de beber agua, el calor que uno siente normalmente, el frío. Dios o Jesús sintió todas esas cosas. Dios tuvo que vaciarse en Jesús para ver todos los padecimientos del hombre, en cierta medida, y ver sus necesidades, porque él tenía que reconocer, o mejor dicho, él tenía que entender la parte humana. Amén. Para poder llevar a un plan, no me voy a ir tan allá, pero para poder llevar a un plan de redención. Amén. Seguimos. Fíjense, él era un hombre cuando bajó de la montaña con hambre buscando algo de comer. Buscó en un árbol para hallar algo de comer. Era un hombre cuando tuvo hambre, pero cuando tomó 2 pescados y 5 panes y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre.
era Dios en su Hijo. ¿Seguro que sí, verdad? Él era un hombre cuando iba acostado de la barca aquella noche. ¿Te acuerdas de aquella barca que querían tumbarlo cuando más de 10,000 demonios juraron que lo iban a matar ahí? Amén. Y Jesús estaba tan cansado, agotado, que no sintió el jamaqueo de la barca. ¿Cierto? Era el hombre ahí, agotado. Pero cuando se levantó y puso un pie en la parte del barco, en la popa, levantó su mano y paró toda tempestad. ¿Quién podrá hacer eso? Dios. Amén. Fíjense. Oh, qué bonito es esto, hermano. Entonces, Dios también está en su Hijo y fue manifestado en su Hijo. Amén. Vámonos al punto, Dios en su pueblo. Fíjense, Dios estaba en su Hijo, reconciliando consigo al mundo. ¿Lo creen? Cierto, Dios estaba en su Hijo. Se nos va el tiempo. No, disculpe. La palabra cree en Dios estaba en su Hijo. Ahora, Dios en su pueblo. Muy bien. Vamos, si Él viene no a los seres humanos, igual que lo que hacen con la naturaleza. Los seres humanos son parte de la naturaleza, seguro que sí. Fíjense ahora, Dios estaba en su pueblo. ¿De quién se trataba en nuestro texto de la obra cuando aquel niño murió de una insolación y ya tenía varias horas sobre la cama del profeta? Ajá. ¿Se acuerda de aquella escena donde Eliseo fue llevado a la habitación de un niño que estaba muerto? ¿Se acuerda de esa escena? Donde el profeta agarró y se acostó sobre el cuerpo del niño y este niño tomó la vida. Ese era Dios en su pueblo. Amén. Fíjense en cómo hace Él que el pueblo le crea por medio de las mismas cosas que hizo allá en Pentecostés. Amén. Hoy le lleva a cabo de la misma manera. Recibe el Espíritu Santo de la misma manera y lo siguen las mismas señales y maravillas. Dios está en su universo, Dios está en su pueblo, Dios está en su Hijo, Dios está en todo, hermano. Y Dios obrando en todo, hermano. ¿Lo creen? Yo lo creo. Fíjense, Dios está en su palabra. Cualquiera que acepte su palabra, cualquiera que acepte su palabra, cualquier promesa, se quede registro de lo que voy a decir. Si usted tiene actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios, ella se cumplirá. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que yo creo de su palabra. Acepte usted cualquier promesa aquí y tome la actitud mental correcta hacia ella y Dios se la cumplirá. Dios está en su palabra y en su pueblo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Fíjense, hermano. Dios está en su Hijo. Era divino. Él era el Hijo de Dios. Yo creo eso con todo mi corazón. Lo creo. Sí, Señor. Él no era más. Se queda así. Ciertamente Él era un profeta. Era un profeta, un predicador, un cantante. Era Dios. Dios manifestado en carne. Dios descendió de la carne para reconciliar consigo al mundo. Entonces ese maravilloso Hijo de Dios murió y al morir dio su vida. Amén. Pero se levantó en la resurrección. Dios levantó su cuerpo. Lo sentó a su diestra y envió al Espíritu Santo de vuelta para seguir manifestándose entre su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios, en este escenario,
Dios, o en este texto, Dios se manifiesta en su universo, en su palabra, en su Hijo y en su pueblo. La manifestación en su Hijo fue lo que aquí pone como la última parte, en su Hijo. Pero su Hijo humanamente partió. ¿Sí o no? Su Hijo partió. Se levantó en la resurrección. Amén. Dios levantó su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Jesús. Lo sentó a su diestra y envió al Espíritu Santo para seguir manifestándose entre su pueblo. El Espíritu Santo. Ahora fíjense, vámonos aquí. Nosotros hablamos en una oportunidad que era el Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto o falso? Nosotros hablamos de que el Espíritu Santo, permítame un momento, que el Espíritu Santo era una señal, era una marca, era un abogado, ¿cierto? Y se dio una definición del Espíritu Santo. Dios en su naturaleza, en todas las cosas. Dios en su pueblo. Y fíjate que vamos a ir llevando poco a poco la palabra. En su universo, en su pueblo, en su Hijo. Pero su Hijo partió, ¿cierto? Y fue a la diestra del Señor. Y Dios envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y la predicación en el mes de abril, si no me equivoco, se habló sobre que el Espíritu Santo es una señal. Fíjate, Dios se fue y Él dejó al Espíritu Santo, una señal. Pero que también el Espíritu Santo tipificaba la circuncisión en la carne, en el Antiguo Testamento. También era un sello, ¿sí? Y que también el Espíritu Santo era Cristo en usted. ¿Lo ve? Y que es también abogado para nosotros. Y seguía, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo, vamos con el Espíritu Santo, porque dice aquí que dio en su Hijo, Dios puso el Hijo para su pueblo, y después su Hijo subió, y se quedó el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vámonos ahora al libro de la Biblia. El mismo libro de Juan 14:14. Está muy mismito, como dice el... Sigue muy lejos. Juan 14:14. Y vamos a leer las Santas Escrituras. Gloria a Dios. Leamos ahora 14:14. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. En otro texto bíblico dice que la palabra ve en griego significa entender. ¿Sabe? No lo ve o no lo entiende. Amén. Seguimos las Escrituras. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros los conocéis. ¿A quién? Al Consolador. Amén. Porque mora con vosotros ahora, tiempo presente, dice el hermano William. Mora con nosotros. Oh Dios, no está en la Biblia así exactamente, pero pone
mora con nosotros, ese párrafo ahí, o esa letra, esa frase, en presente. Mora con vosotros y estará en vosotros, que es el mismo Consolador. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo no os dejaré huérfanos. Pero en la Biblia dice, no os dejaré huérfanos. ¿Cierto? Pero en otros textos dice, yo no dejaré huérfanos. Y yo es un pronombre personal. Fíjense esta parte. Yo vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros sí. Pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros, también viviréis. Amén. ¿Cuánto me siguen? Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y en vos y yo en vosotros. Amén. En aquel día, fíjese, en aquel día, aquí pone un sustrato donde dice el gran día del juicio. En aquel día. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Le dijo Judas, no el Iscariote, ¿no? Es en el versículo 22. Y dice, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Amén. Es aquí, fíjese, ¿cómo es que te manifestará a vosotros y no al mundo? ¿Y qué dice el Señor? Jesús respondió, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuánto aman a Jesús? Amén. Mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Oh, hermano, esto es hermoso, hermano. El que no me ama, significa que hay gente que no le ama. No guarda mis palabras. Oh, Señor. Puede ser que guarde la palabra de la iglesia. Aquí voy a parar un momentico. Puede ser que guarde otras cosas. Puede ser que sea muy disciplinado. Puede ser que sea muy responsable en los cultos. Puede ser que sea muy asistencial en la semana. Pero si no guarda su palabra. Amén. Seguimos. Y la palabra que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo que nos dejó. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Su palabra. Y os recordará todo lo que he dicho. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense. Dios lo vemos en la simplicidad de lo que nosotros tenemos en nuestro entorno. Pero Dios también se ha manifestado a través de su pueblo y su Hijo. Y ahora Dios está con nosotros en la forma del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que el Espíritu Santo es un sello, es una marca. Es Cristo en vosotros. Y entendemos que es el Espíritu Santo de una forma textual. Pero ahora, ¿para qué es dado el Espíritu Santo? Sabemos que es el Espíritu Santo esto, pero ¿para qué es dado el Espíritu Santo?
Que Dios nos ayude aquí con este tema, que sea el Señor que nos dirija en esta parte. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Porque también sabemos nosotros, lo que hemos estado en otros lugares y hemos visto en el mundo, que cualquier sensación que pueda tener una persona, ese es el Espíritu Santo. Que cualquier don que se manifieste, el Espíritu Santo. Ojo, los dones son sin arrepentimiento. Y también el enemigo tiene muchas cosas de interpretar e incluso de imitar. ¿Háblale lengua? El enemigo también habla, o es que cree que ese habla de todo idioma, todos los idiomas, chino, mandarín, japonés, eso habla de todo. ¿Sí? Pero nosotros, la Biblia nos dice, o la palabra nos dice, a través del profeta, ¿de qué nos aprovecha alguien que habla en lengua si no hay alguien que traduce? O no se manifiesta esa palabra a alguien. Entonces, no tiene sentido. Ve un poco de personas hablando en un idioma diferente sin saber qué, ¿cierto? Eso lo dice la palabra. Pero sabemos que también el don de Dios es manifestación en hablarle lengua. Entonces, ¿para qué es dado el Espíritu Santo? Ahora, fíjense, el propósito ¿cuál fue el propósito de Dios al enviar el Espíritu Santo? Yo anotaría de eso, dice el profeta en Juan 14. Y leyendo todo el capítulo de Juan 14. El propósito de Dios, hallamos aquí al enviar el Espíritu Santo, fue con un propósito que Dios mismo pudiera llegar a morar en su iglesia. Amén. Y continuar sus planes a través de la iglesia. Capten eso. Es para morar en su iglesia y continuar sus planes a través de la iglesia. Ahora, cuando pensamos en Dios, el Padre, como lo dijo aquí Jesús, que es su Padre, Dios es Hijo, como Jesús dijo, Dios es Espíritu Santo, como lo llamamos hoy. Ahora, esto no significa que hay tres individuos distintos como dioses. Eso significa que hay un Dios en tres oficios. Eso lo tenemos nosotros, como dice, en luz claras. Amén. Digámoslo de esta manera. Todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo. Amén. Y por cuanto Él se vació a sí mismo y lo vertió en Cristo, y Cristo fue la plenitud de la deidad corporalmente. Todo lo que Jehová fue, lo derramó en Cristo. ¿Cuántos creen eso? Oh, gloria a Dios. Capten esto, hermano. Como dice el hermano Dani, eso es píldora. Esto es píldora, hermano. Y todo lo que Cristo fue, lo derramó en la iglesia. No en un individuo, escuchen. Capten esto, en la iglesia. Dios derramó su espíritu en Cristo, su plenitud en Cristo, corporalmente en Cristo. Y Cristo derramó su espíritu en la iglesia. Seguimos. Por cuanto Dios se hizo carne y moró entre vosotros. Primera de Timoteo está eso, la indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, ¿cierto? Dios fue manifestado en carne y nosotros lo palpamos. Dios, Jehová, hecho carne, y caminó sobre la tierra y nosotros vimos con nuestros ojos, dice el profeta. Gloria a Dios. Ahora, aquí está. El Padre fue Dios sobre ustedes. Estamos diciendo, lo hemos sido desde Adán. Así dice, ¿no? Lo hemos sido desde Adán. Dios, el Padre, estuvo sobre Moisés y los hijos de Israel en una columna de fuego. Luego Dios con nosotros en Cristo, caminó con nosotros, habló con nosotros, comió con nosotros, durmió con nosotros. Amén.
Dios sobre nosotros. Dios con nosotros, hermano. Dios en nosotros, hermano. Todo lo que Dios fue, vino en Cristo, y todo lo que Cristo fue, vino a nosotros. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Entonces hay un propósito, hay un porqué del Espíritu Santo. ¿Para qué? Amén. Entonces Dios moviéndose a medida del tiempo. Pero cuando Dios se dio a conocer en Cristo, ellos le odiaron. ¿Quién es ellos? Muchos los odiaron y todavía los odian. Porque todo aquel que rechaza este mensaje está rechazando a Cristo. Todo aquel que dice cualquier cosa contra cualquier hermano está rechazando a Dios, a Cristo, mejor dicho, también, porque Cristo está en nosotros. Ahora, ¿quién lo rechazó en aquel entonces? ¿O quién lo odió? Fíjate lo que dice el mensaje. Cuando él se dio a conocer, ellos lo odiaron. ¿Quién fue que más lo odió? La iglesia. Capten eso. Dios se vació, Cristo se vació en la iglesia, pero la palabra dice que la iglesia fue que lo odió. Sí, Señor. Para la edad, la iglesia, los fariseos, los seduceos, los escribas, eran los que odiaban a Cristo. ¿Quién siguió a Cristo? El pueblo. La estructura religiosa no siguió al Señor Jesucristo. No lo captaron, no lo vieron. Y en la actualidad, hermanos, sigue lo mismo. Aquella escena es esta misma escena con nosotros aquí. Y la estructura religiosa todavía, o mejor dicho, no ven lo que es esto, lo que es Cristo, lo que es la manifestación de Cristo, lo que es el caminar de Cristo. A medida que Él va caminando con su pueblo, Él va haciendo una obra en su pueblo. Amén. Y Cristo en vosotros, solamente Dios lo capta. Pero el mundo religioso no lo capta. Amén. Gloria a Dios. Ay, hermano. Que Dios nos ayude. Mas todo lo que le recibieron, ay, hermano, ahí estaba usted, ahí estaba yo, ahí estamos todos nosotros. O es que Dios dice que antes que la fundación del mundo yo te conocí. Sí. Mas todo lo que lo recibieron a Él. Escuche, hermano. Uno viene para la iglesia a escuchar estas cosas bonitas. Capten, hermano. Capten esto, hermano. No se dejen llevar por el enemigo. No se dejen. Capten esto, hermano. Cáctenlo. Esto es Dios, hermano. Miren, yo creo que todos estamos parados aquí desde las 4 o 5 de la mañana. Amén. Levante su mano. Muchos estamos levantados temprano. Algunos estamos cerca, algunos estamos lejos. Venimos para acá a buscar el maná, el alimento espiritual. Los mensajes, la palabra de Dios, que lo pone a través de estos mensajes y a su vez a los instrumentos de Dios. Que puede ser predicador, director, todos. Hermano, te trae un mensaje para hoy. Hoy este mensaje está saliendo para alguien. Alguien que lo necesita. Entonces, el mundo, y no que queramos hacer cosas del mundo, porque la palabra dice, si amas al mundo no me amas a mí. ¿Cierto? Pero el mundo, cuando la gente está en sus afanes, los que van para el deporte, los que van para alguna actividad, amanecen, brinca y salta y hacen esto. Entonces estamos recibiendo lo más precioso, lo más hermoso.
¿Qué es el maná? La palabra de Dios. No, hermano. No le dé espacio al enemigo. Escuchen. Yo quisiera, yo lo he escuchado. No, hermano, sigue escuchando, porque a veces uno lee un mensaje hoy y lo lee mañana y te da otra cosa. ¿Me ha pasado? Hemos leído un mensaje, y lo vuelve a leer y Dios te pone en tu corazón otra cosa. ¿Ven? Entonces fíjense, pues cuando Dios se dio a conocer en Cristo, ellos lo odiaron, sabemos eso, ¿verdad? La iglesia, la religión para ese entonces rechazó a Jesucristo. Mas todo lo que lo recibieron a él les dio potestad de ser hechos, escuchen, hermano. Mira el beneficio que tenemos nosotros. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios, todos nosotros, hijos de Dios, hermano. No todos somos hijos de Dios. En el mundo no todos son hijos de Dios. Pero los que recibieron a él, ahí está usted, aquí tú y yo. Le dio la potestad de ser hijos de Dios a los que creyeron en su nombre. Gloria a Dios. Qué bello. Aleluya. Levante su mano. Diga: Señor, estoy aquí, Padre, no por mi voluntad, sino por tu voluntad, Señor. Háblame, Señor. Espeja toda cosa del mal, Señor. Espeja toda cosa. Sacuden ese espíritu que tengan ahí de sueño, de flojera. Sacúdese, hermano. Y reciba el maná. El maná de Dios. No es el que está hablando aquí, el hermano Steve, no, es Dios que está utilizando este tabernáculo. Escuchen la palabra de Dios, cáctenlo, llévalo en su corazón. Aleluya. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Oh, qué hermoso, hermano. Ahora fíjense, vamos a pasearnos por aquella historia de Ruth la Moabita. No lo vamos a decir todo, pero recuerde que Noemí fue con su esposo al pueblo de Moab, porque había situaciones difíciles, como estamos ahorita en Venezuela. Se fueron para Moab, y ahí estaba la descendencia de los hijos de, si no me equivoco, de Lot, porque el pueblo de Moab viene de una hija de Moabita. Entonces, ahí habían cristianos, o judíos, perdón, medio. Pero ¿qué le pasó a Noemí y a Ruth? Bueno, murió su esposo, murió sus hijos y tuvo que regresarse a su tierra. Y si viene Ruth con ella. Y a pesar de que, porque eran dos, no recuerdo, eran dos nueras, ¿qué se dice? Ajá, Orfa, y se quedó, y Ruth siguió a Noemí. Y fíjense, vean esto. Presten atención. Ahí es cuando una persona ha captado una visión. No influyó en nada lo que su parentela hablara. Resumirlo de lo de Ruth y esta Noemí. ¿Vas allá a convertirte en una santa rodadora o algo así? Fíjate lo que le decía Noemí a Ruth. Eso no influyó en Ruth. Para nada, dice el profeta. Había un propósito para Dios que tenía que ser cumplido. Amén. Qué bello. Todo el escenario, toda la dolencia, todo el sufrimiento, pero había un propósito. Y ella no le importó eso. Dijo, ¿qué dijo Ruth?
Dios dijo, yo me voy contigo y en la tierra donde tú mueras yo moriré, ¿cierto? Fíjate, y tan cierto como usted tiene hambre del Espíritu Santo, ¿quiénes tienen hambre del Espíritu Santo? Es algo en usted, es algo como Ru, que le decía, ¿qué importa? Yo me voy a donde tú vas, donde tú mueras yo moriré, donde tú estés yo esté. Mira que te van a poner a agarrar semillas, ¿qué importa? Yo me voy contigo, porque había un propósito. Dios puso en Ru algo. Amén. Entonces dice, y tan cierto como usted y yo, tiene hambre del Espíritu Santo, es algo en usted, hermano. Usted no está aquí porque quiere, porque usted quiso. No, usted está aquí porque Dios le pareció estar hoy aquí. Hay un propósito. Usted no está aquí perdiendo su tiempo, usted está alimentándose. Hay un propósito en usted. Amén. Fíjense. Ay, hermano. Lo que está trayendo, porque un propósito de Dios en su vida tiene que cumplirse, tal como fue con Ruth, perdón. Eso es amén. Gloria a Dios. Oh Señor, qué bello. Fíjese, ese es el propósito del Espíritu Santo. Es el Padre nuevamente. ¿Viendo? Dios el Padre morando en usted, cumpliendo sus designios para consumar su plan de redención. Amén. Gloria a Dios. Oh, aleluya, Señor. Si la gente pudiera captar lo que está esto saliendo aquí, hermano. Obrando. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa orar? ¿Qué significa orar, hermano? Hacer, desarrollar, trabajar, moldear, moviendo, obrando a través de usted. Usted, escuche, haciendo un colaborador con Él, dándole a usted un lugar, dándole una parte a usted, hermano. Ay, Señor, para sus hermanos y hermanas caídos y perdidos, escucha, dándole a usted su espíritu y su amor, para ir en busca del perdido. No sé si lo está captando. ¿No está captando? Vamos a leerlo otra vez. Obrando a través de usted, haciendo un colaborador con Él. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Dándole a usted un lugar, dándole una parte a usted, hermano, para sus hermanos y hermanas caídos y perdidos. Eso no lo captaron, ¿no? Escuche, para sus hermanos y hermanas caídos. Ay, Dios. Dándole a usted su espíritu y su amor para ir en busca del perdido, para ir en busca del perdido. Eso le digo que se lo están captando. Si a usted, lo puedo decir, no les importa un pepino, dice, ¿no? Lo que su prójimo, su hermano, le esté sucediendo o esté pasando, eso indica que no está algo en usted. Eso lo está diciendo el Espíritu Santo. Si usted piensa, la palabra dice que el que busca salvar su vida la perderá, ¿verdad? Si usted piensa que yo no fierto, los cultos son importantes, no vayan a interpretar. Miércoles, viernes y 2 fines de semana, el domingo. Pero si usted piensa que con solamente cumplir un horario y yo voy y estoy aquí, me notaron la primera número 1, eso es bueno, sí, es verdad. La palabra lo exige. Pero usted pasa por el lado de su hermano y no le importa un pepino. Eso que está ahí, ¿lo está usted desenmascarando?
Amén. Eso que lo dice ahí, hermano. Entonces, la palabra nos va enseñando a medida que vamos recibiendo y vamos en esta caminata, que no solamente es hacer cumplimiento de hombre, ¿no? De horario, de esto, ¿no? Tienes que vivir lo que está diciendo esto. Y si esto no sale de tu corazón, tenemos que procurar de hacer algo. O decir, ¿qué está pasando? Amén. Fíjense. Su espíritu, su amor, para ir en busca del perdido. Como Él lo hizo en el huerto del Edén. Adán, Adán, ¿dónde estás? Eso es lo que hace el Espíritu Santo con un hombre y una mujer. Busca al perdido. Levanta el afligido. Ayuda, le extiende la mano. Cuando Él toca ese corazón, escuchen, y hace su morada allí, despierta sed y hambre por las almas perdidas. Gloria a Dios. Ya lo tengo todo. Tengo todos los mensajes. Ya me lo leí todo. Me lo sé. Ya lo predico también. Ya canto bien. Tal vez está una rima, ¿no? Eso es todo. Eso es todo. Si la palabra dice Cristo en vosotros, ¿qué cree usted que hizo Cristo? ¿Fue buscar la religión? ¿Fue buscar la estructura más grande? ¿Fue decir, mira, un hombre de alguno de los sacerdotes, Caifás, vamos a hablar, mira, yo soy el Cristo, yo vengo de parte de Dios, mira, te dice la obra, ¿ves? Eso no lo hace cualquiera, eso lo dice yo. ¿Hizo eso? No, no hizo eso. Pero entonces el hombre viene y toma algo así de Dios. No, hermano, eso no es así. Tenemos que seguir una caminata y una formación y más que todo formación, alimentación. Porque lo que la palabra nos da a nosotros, los alimentos, nos va formando en algo. Seguir y recibiendo cada día las cosas de Dios. Seguimos. Fíjense, Dios se derramó, ¿a dónde se derramó Dios? ¿Cristo se derramó en dónde? Eso es correcto. Cristo se derramó en la iglesia. Por tanto, ahora observen. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis, pues todo es un plan de redención que se desarrolla. Dios regresando para vivir en y morar con y comulgar con su pueblo. Fíjese el mensaje. Veamos a Dios en su pueblo, en Cristo. ¿Lo ves? Qué hermoso. Dios regresando para vivir en y morar con y comulgar con su pueblo, tal como lo hizo en el principio. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, nosotros sabemos que durante las edades de la iglesia, cada iglesia, desde los luteranos, los wesleyanos y los pentecostales, ellos recibieron una porción de Dios, del Espíritu Santo, mejor dicho. Ellos recibieron su porción. Pero lo que uno le gustaba, al otro no le gustaba, y así iba siguiendo, ¿no? La secuencia de la iglesia. Y Dios estaba ahí, obrando y trabajando con su pueblo y en la iglesia. Más, en estos tiempos,
es tiempo diferente de aquellos tiempos de allá, ¿cierto? Porque Dios tiene que llevar esto a un plan final. Y esto tiene una caminata y toda caminata tiene que tener su llegada. Entonces, Dios está llevando esto poco a poco a un plan final. Fíjense. En los pentecostales, dice el profeta, ¿qué es? Es una restauración de la misma clase de grano que cayó en la tierra en el principio, trayendo de nuevo toda la plenitud del poder del Pentecostés, por medio del bautismo del Espíritu Santo. En los postreros días, es una gran cosa para observar y creer y ver. Ahora fíjense, en esta edad que hoy estamos viviendo, está más allá del Pentecostés. Eso es correcto. ¿Sí? Porque ellos vivieron su avivamiento. Aquí estamos en una edad diferente a la edad del Pentecostés. El Pentecostés se ha asentado en organizaciones, eso lo sabemos también, ¿verdad? Y se ha comenzado a valorar mucho de las organizaciones. Nosotros somos, o mejor dicho, nosotros somos como aquello, dice el profeta. Simplemente es la naturaleza, simplemente no se puede evitarlo, es la naturaleza, ellos harán eso, están planificando lo que ellos hagan. Eso es con respecto a los Pentecostés. Ahora fíjense, en el pasado, déjame comenzar primero a leer esto. Déjame pararme aquí por un momento, dice el profeta, para mostrar el motivo por el cual Dios puso el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Dale otro tipo, para que ustedes lo sepan. Fíjense, él dice que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando un judío tenía un hijo, él lo daba a un tutor, para que el tutor lo iba así, educando, pues, lo iba instruyendo en las cosas de Dios. Porque él ese padre tenía que saber si ese tutor, o mejor dicho, ese hijo, iba a ser su heredero. Amén. Entonces, eso era en la antigüedad. Tenía que adoptarlo. Una persona lo adoptaba, se lo llevaba, y en un determinado tiempo lo entregaba preparado. Después de una adopción, lo entregaba, está listo. Y él tenía que pasar por una prueba. Si él estaba listo, entonces él sería el coheredero de su padre. Amén. Si usted tuviera, fíjense lo que dice aquí, si usted tuviera un pozo artesiano en este monte, soplando agua por el aire, es decir, si yo tengo un pozo artesiano de este lado, soplando por el aire, y en el otro monte, por acá, tiene una cosecha secándose. Un monte con un pozo, y aquí está una cosecha secándose. Dice el profeta, usted puede pararse sobre este monte y gritar, oh, agua, fluye por aquí y riega mi cosecha. ¿Lo escucharon? Amén. Oh, agua, llega a mi cosecha. ¿Usted cree que eso sucederá? No. Jamás sucederá. Pero si usted trabaja de acuerdo a las leyes de la gravedad, usted puede irrigar esa cosecha. Amén. Tiene que ser una obra, tiene que ser un trabajo. Amén. Amén. Si usted tiene aquí un hombre enfermo o un pecador postrado aquí,
o un hombre que quiere vivir correctamente, pero no puede dejar de beber o de fumar o las concupiscencias de esas cosas, si usted tan solo obra de acuerdo a las leyes de Dios, permite que el Espíritu Santo entre. Entonces el tal no se pertenece. Es decir, si esa persona hace algo de acuerdo a la ley de Dios, el Espíritu Santo tiene que hacer algo en él. Pero tiene que hacer algo. Tú tienes que moverte. Tú tienes que no solamente ser pasivos, sino activos en las cosas de Dios. ¿Lo ves? Entonces, tengo el agua aquí, pero tengo el río aquí. ¿Cuándo crees tú que va a llegar el agua? No va a llegar por las condiciones naturales. Tiene que hacer algún esfuerzo, tiene que hacerse algo, formarse algo. ¿Eh? Así como el judío agarrar al hijo, yo creo que sea mi heredero, él tiene que ponerlo a que lo formen de acuerdo a su principio, de acuerdo a las leyes de Dios, para que él sea entonces coheredero si él es aprobado. Y si no es aprobado, él seguirá siendo su hijo, pero no es el coheredero, no va a ser el que va a seguir después de él, del padre. Entonces, hay que hacer algo. ¿Lo ven? Porque la obra de Dios es trabajando. La obra de Dios es haciendo las cosas de Dios de acuerdo a la ley de Dios. Si no hacemos las cosas de acuerdo a la ley de Dios, no hacemos nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si tan solo obra de acuerdo a las leyes de Dios, permite que el Espíritu Santo entre. Entonces, en tal ya no se pertenece. Él dejará todo esto porque el Espíritu Santo toma posición. El Espíritu Santo toma posición de él. Pero usted tiene que obrar en armonía. Obrar, hacer, desarrollar en armonía con las leyes de Dios, las reglas de Dios. Amén. Oh, gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Fíjense también, Ruth, lo que hablamos de Ruth, ahí hubo un sentir de Dios para que Ruth tomara esa decisión. Dios hizo su plan. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, él también tuvo que hacer algo. Fíjense. Ahora, vea, lo que hizo Dios cuando su hijo nació, él le permitió vivir por 30 años. Amén. Probándolo, examinándolo. Escuchen esto, probándolo y examinándolo. El hijo de judíos, si no es probado y no pasa, no toma la herencia del padre. Ruth y Noemí fueron probadas. Amén. Y Dios, cuando hace algo, él tiene que probar, tiene que examinar lo que él está haciendo. E incluso a su propio hijo, Jesucristo, él lo puso en una condición donde él tuvo que examinarlo también y tuvo que probarlo. Así lo dice la palabra. Examinándolo. Luego le dio 3 años de duras pruebas. ¿Sí o no? Y entonces al final de esas pruebas tan duras, cuando él vio que su hijo andaba en los negocios de su padre, el monte de la transfiguración, ¿se acuerda? En el libro de Lucas, creo que está en Lucas 9:28, ¿se acuerdan? Monte, ¿no? Vamos a Lucas 9:18, pues, para que no se me duerma. Gloria a Dios. 9:28. Leemos. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Amén. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras que él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Amén. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ahí llegó la prueba. Ya, Dios se fue atrás, a él oí. Jesús pasó por las pruebas, y vino Dios y le dijo: ya pasó la prueba, a él oí. Gloria a Dios. Amén. Fíjense, la voz salió de esa nube y dijo: este es mi Hijo amado, ¿verdad? A él oí, me sentaré ahora, dice el profeta, pero tengo más que decir. Lo que él diga es ley y verdad. Gloria a Dios. El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos, que santificó a los metodistas, que bautizó a los pentecostales, ahora está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. Entonces, ¿será tan poderoso ese cuerpo? ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Fíjate, capten esto. El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos, porque Dios le dio su porción, que santificó a los metodistas, que bautizó a los pentecostales, y ahora está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. Entonces será tan poderoso ese cuerpo que estará que entrará a este grupo una iglesia que sacará a los demás de la tumba. Lo repito. Será tan poderoso este cuerpo, la novia de Cristo, que estará a este grupo una iglesia que sacará a los demás de las tumbas. Allí habrá una resurrección. Para eso es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. ¿Quiénes ellos? Los luteranos, los weleyanos y los pentecostales. Cuando, fíjense, sin ellos no pueden ser perfeccionados. Ellos vivieron en un día bajo esos. Nosotros vivimos en otros días. Amén. Pero ahora, cuando lo que necesitamos es el Espíritu de Dios, Dios levanta una bandera, que es: Él está vaciando y, escucha hermano, y llenándonos de su Espíritu. Entonces, aquellos que están descansando allá en la tumba, o debajo del altar de Dios, como dice las Escrituras, están clamando. Sí, Señor. Aquellos que están en la tumba, escuche, vuelvo a repetir. Entonces, aquellos que están descansando allá en la tumba, los que partieron en Cristo Jesús,
¿Ven? O lo que partieron con Dios. O debajo del altar de Dios, como dice las Escrituras, están clamando hoy. Están clamando y siguen clamando. Fíjense, hermano. Oh, gloria a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Escuchen lo que está saliendo ahorita. Le hablamos del Espíritu Santo, el propósito de la iglesia. Cristo en la iglesia. Dios en Cristo y Cristo en la iglesia. El propósito del Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo en la iglesia? Pero vean estas cosas, fíjense. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo más? Oh, Señor, Dios está esperando por mí y por ustedes. Amén. Sí, Señor. Dios está esperando por nosotros. Ana. Y no creas que el tiempo es, o que la cosa ya todavía queda tiempo para que tengamos nosotros, como dice, la condición de darnos el lujo. No, hermano. Dios está esperando por usted y por mí. La iglesia del Dios viviente, está esperando por mí y por usted. Es tiempo de adopción. Fíjese lo que hizo Ruth y Noemí. Plan de redención. Fíjate lo que hace el hijo del judío. Lo pasa por un proceso de adopción para prepararlo. E incluso nuestro Señor Jesucristo, después de 30 años y 3 años de dudas, pruebas, descendió Dios y dijo: este es mi hijo amado. A él oí. Ya él sube y deja al Dios, a Cristo, ahí, que ahora es Cristo en nosotros, en la iglesia, lo dejó ahí y decir: todo lo que él diga, eso es, seguirlo a él. Entonces ya Cristo partió, ahora es la iglesia, pero la iglesia aún está en caminata. ¿Por qué? Porque aún no hemos llegado al lugar que tenemos que tener, o no, aún no hemos estado en el lugar que debemos tener. Amén. Fíjense, la iglesia está esperando por mí y por ustedes. Es tiempo de adopción, cuando Dios puede vaciar en nosotros su plenitud, su poder. Ahora, ¿será que Dios lo quiere hacer? ¿Cree usted que lo quiere hacer? ¿Será que Dios, o sea, la iglesia no ha alcanzado la madurez que necesita porque Dios no quiere? No, hermano. Es porque nosotros no lo hemos permitido. Nosotros, usted y yo, no lo hemos permitido. Algunos sí han alcanzado madurez espiritual, pero hay muchos que no. Y el plan de Dios es perfecto. Amén. Fíjense, está esperando por mí y por usted. Es tiempo de adopción. Cuando Dios puede vaciar en nosotros su plenitud, hermano. Oh, Padre. Su poder. Su resurrección. Que cuando la iglesia y Cristo, capten esto, cuando la iglesia y Cristo llegan a estar tan unidos, eso es lo que esperamos. Yo lo espero con todo mi corazón. Cuando la iglesia y Cristo llegan a estar tan unidos, hermanos, Cristo llegue a ser visible entre nosotros y levante a los muertos y nos vamos en el rapto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que voy por la mitad. Dios, gracias por estas palabras. Pero fíjense, ¿captaron? ¿Captaron el mensaje? Cuando la iglesia, escuche, y Cristo llegan a estar tan unidos, pero mientras estemos en actitudes, escuche,
porque todo depende mucho de la actitud del cristiano. Mientras estamos en actitudes, en condiciones, donde no expresamos el amor, donde estamos más pendientes de las cotidianidades de la vida, donde la iglesia o el tabernáculo solamente venimos a cumplir y llenar un puesto, donde no sentimos el sufrimiento de nuestros hermanos. Hermano, usted entiende de que nosotros tenemos familias sanguíneas, ¿verdad? Nuestros hermanos de familia, de nacimiento. Pero sabía que la palabra dice, o la palabra nos lleva a que nuestra familia es esta que está aquí ahora. ¿Sabían eso? Sí, ¿verdad? Y que por estar usted ahí sentada, hasta tu propia familia sanguínea te da la espalda no, bueno, ya no voy más no me reúno con la hermana Marbeli porque ya ella anda en su mundo y nosotros andamos en esto y se separa. Sí, se separa. Eso ocurre. Porque ahora nuestra familia es esta, hermano. Esta es nuestra familia. Y si esta es nuestra familia y tenemos nuestro Padre y nuestro Salvador, ¿usted cree que un padre va a querer que un hermano no atienda al otro hermano? No. No lo va a querer. Y le va a doler más a él que a nosotros. Cuando usted hace algo indebido, hermano, cuando usted desprecia, cuando usted ignora, se hace la vista gorda de los sufrimientos y de las situaciones que esté pasando cada uno de nosotros o de sus hermanos, nuestros hermanos, Dios le duele eso y dice, aún no ha llegado todavía, pero sabemos que el plan tiene un tiempo. La palabra dice que ninguno de lo que se le ha dado al Señor se perderá. Es decir, lo que es de Dios, ya Dios está sellado en el libro de la vida. Pero aún no hemos reconocido mucho lo que estamos aquí, que tenemos que tomar esto con más amor. Tomar esto con más cariño. Y esto es para mí mismo. Sí, hermano. A veces le dejamos las cargas a algunas 3, 4, 5 personas. Y yo entendí algo en estos últimos tiempos. No estuve en la visita del hermano ahí, pero sí escuché unos testimonios de él. Y nosotros aquí tenemos privilegio por Dios. Sí, hermano. Privilegio. ¿Usted cree que llegar 3 aire acondicionados, tener este espacio, es porque somos bonitos o tenemos un físico agradable? No, hermano. Esa es la misericordia de Dios, que está llevando a su pueblo y va. Nosotros hemos pasado por ciertas cosas, ¿verdad? Hemos estado aquí, allá, y bueno, yo no tengo tanto tiempo, pero hemos estado aquí en poquitas cosas, en poquitos lugares. Estuvimos en coche, estuvimos en casa del hermano Alonso y ahora estamos aquí. Y no sabemos dónde Dios nos va a llevar. Entonces, mi mensaje es, hermano, ahorita ahí se ve un número de hermanos significantes. Aprovechemos eso. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos da de estamos unidos aquí
de compartir. Porque no sabemos si mañana vamos a estar en otra condición. Porque la batalla es con lucha. Y Dios tiene que ver las cicatrices. ¿O es que nos vamos a presentar ante Dios sin cicatrices? No. Con cicatrices de batallas. Así que Dios nos está diciendo que cuando la iglesia, fíjense eso, lleguen a estar tan unidos, Cristo llega a ser visible entre nosotros. Eso va a suceder. Eso es la palabra de Dios. Eso es. Así dice un Señor. Las aflicciones, las pruebas, a veces sentimos que, o mejor dicho, hijo de Dios, hija de Dios, a veces muchos de ustedes piensan que está solo, que nadie le estrecha la mano, que nadie me oye, que nadie me asiste. Y nos encerramos y el enemigo comienza a generar ruidos en nuestras cabezas. Eso sucede. Pero levante su mirada hacia lo alto, hacia el Dios viviente, porque hay una promesa y sabemos que Dios está esperando es por nosotros. Él está esperando por nosotros, no nosotros estamos esperando por Él, Él por nosotros, hermano. Caminemos, sí, tendremos nuestra caída, levantémonos, sigamos caminando. Si vamos a llegar un poquito renqueando, pero ahí llegamos. Dios le ama. Dios cuida de sus hijos. Dios está tan interesado más de lo que usted se imagina en usted. Dios tiene su mano. Pero hay que buscarlo, hay que verlo a Él. Amados hermanos, yo me siento muy contento. Y a su vez, agradecido por Dios por todas las cosas. Porque nuestro Señor Jesucristo aún tiene en el propiciatorio su sangre. Y la misericordia de Dios está todavía con nosotros. Así que lo invito a mis hermanos, a todos, que busquemos esa parte que nos falta, esa unidad de Dios, ese compañerismo. Yo sé que ahorita en esta iglesia hay personas que están pasando cosas terribles, ¿sí? Cosas terribles. Y no es solamente la iglesia de Bellas Artes, Caracas, no. Todas estamos pasando por situaciones. Y todas tenemos que estar en unión, en oración, en unanimidad, para seguir adelante. Porque al final de todo el camino, Dios nos va a dar la victoria. Y estaremos allá al otro lado del río. Más allá del sol. Más allá del sol. Y Él nos extenderá sus brazos y dirá: amados míos, no lloren más. Ya todo ha pasado. Y vamos a tener la dicha, hermano, la oportunidad de vernos una vez más. Pero no con sufrimiento, no con dolor, ni con angustia. Más allá del sol. Mientras entonamos esa canción, voy a orar por cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor,
Te damos las gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, por tu amor eterno, Padre amado, sabiendo, Señor, que tú estás ahí todavía esperando por nosotros, Señor, hasta que la iglesia, Señor, llegue a la edad espiritualmente, Señor, para que tú digas, ya todo está consumado. Vengan con nosotros, Dios Todopoderoso. Levanta al enfermo, Señor, al afligido, Padre amado. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre amado, grande tú eres en misericordia, Señor. Grande eres tú en amor, Padre amado. Señor, llénanos con tu espíritu, Padre amado. Permítanos, Señor, una vez más llegar a tus brazos, Señor. Oh, Señor, y ve aquel lugar tan precioso, Señor, donde el sol resplandecerá, Señor, para siempre. La luz de Dios siempre ahí, Padre amado, más allá del sol. Oh, Señor, gracias, Señor. Hijos míos, hermanos míos, sigan caminando, no desmayen, no le dé cabida al diablo. Él está vencido porque Dios lo venció en la cruz del Calvario, cuando bajó y le quitó la llave de la muerte. Oh, Señor, ante ti, Señor, me presento, Padre amado. Aquí está tu pueblo, Señor, caminando, 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 Señor. Y tú estás a la espera, Padre amado. Ayúdanos, Señor, cada momento, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos entendimiento espiritual, Padre amado. Y llénanos con tu gozo, Señor, con tu amor. Oh, Padre amado, gracias te doy. Más allá del sol, cante conmigo, hermanos. Más allá del sol.
fallas, nuestros errores. Pero Señor, tenemos la esperanza, Señor. Tenemos la oportunidad, Señor, que tú nos